Llegué del trabajo y encontré maletas en la entrada. Mi esposa no me había preparado una sorpresa. Había invitado a sus padres y a su hermano adulto a vivir con nosotros por unos meses sin preguntarme. No me avisó antes. No me llamó durante el día. No me mandó un mensaje diciendo, Daniel, tenemos un problema familiar, necesitamos hablar. Nada. Abrí la puerta, vi 4 maletas, 2 bolsas grandes, una caja con utensilios de cocina, una mochila tirada junto al sofá y a mi suegra sentada en mi sala como si llevara semanas viviendo allí. Mi suegro estaba revisando el control remoto. Mi cuñado, Marcos, estaba conectado a mi consola de videojuegos. Y mi esposa, Laura, salió de la cocina con una sonrisa nerviosa, una de esas sonrisas que no piden permiso, solo esperan que no explotes. Amor, necesito que no te alteres, fue lo primero que dijo. Esa frase nunca anuncia algo bueno. Yo venía de trabajar 10 horas. Tenía la cabeza llena de pendientes, el estómago vacío y lo único que quería era ducharme, cenar algo y sentarme en silencio. Pero en lugar de eso, encontré a 3 adultos instalándose en mi casa como si yo fuera el último en enterarse de una mudanza que todos los demás ya habían aprobado. Miré las maletas. Luego miré a Laura. ¿Qué está pasando? Ella se acercó rápido, como si quisiera hablar antes de que sus padres escucharan demasiado. Mis papás tuvieron un problema con el alquiler. La situación se complicó, y Marcos también necesitaba salir de donde estaba. Van a quedarse aquí un tiempo. ¿Un tiempo? Unos meses. Sentí que algo se me cerraba en el pecho. ¿Y cuándo pensabas preguntarme? Laura bajó la voz. No podía dejarlos en la calle. No te pregunté eso. Te pregunté cuándo pensabas hablar conmigo. Mi suegra, Patricia, apareció detrás de ella con una expresión de ofensa contenida. Daniel, hijo, no queremos incomodar. Eso lo dijo parada junto a sus maletas. En mi entrada, después de haber cruzado la puerta sin que yo supiera que venía a vivir allí, mi suegro, Ernesto, ni siquiera se levantó. Solo bajó el volumen de la televisión y dijo, es una emergencia. Estas cosas no se planean. Marcos soltó una risa desde el sofá. Relájate, bro. No venimos a invadir. Esa frase fue tan absurda que no respondí. No venían a invadir. Solo habían llegado con equipaje, sin aviso, a ocupar mi casa. Laura me tomó del brazo. ¿Podemos hablar en la habitación? No, dije, vamos a hablar aquí, porque aparentemente todos ya saben más que yo. Su cara cambió. Daniel, por favor. ¿Cuánto tiempo exactamente? Mi suegra suspiró como si yo estuviera pidiendo algo cruel. No sabemos, hijo, hasta que nos organicemos. ¿Organizarse significa qué? ¿Encontrar otro alquiler? ¿Pagar deudas? ¿Que Marcos consiga trabajo? Marcos pausó el juego. ¿Y yo qué tengo que ver? Lo miré. Vives aquí desde hace 20 minutos y ya estás usando mis cosas. Algo tendrás que ver. Laura se tensó. Daniel, ese tono, el tono de no hagas quedar mal a mi familia. Y ahí entendí la primera regla de la nueva casa. Yo podía sentirme invadido, pero no podía decirlo de forma que los invasores se sintieran incómodos. Esa noche no discutí más. No porque estuviera de acuerdo, porque estaba demasiado sorprendido. Laura me llevó a la habitación y cerró la puerta. Sé que debí avisarte, dijo. No, debiste preguntarme. Fue todo muy rápido. ¿Tan rápido que no pudiste mandarme un mensaje? Mi mamá estaba llorando. Mi papá no sabía qué hacer. Marcos no tenía dónde quedarse. ¿Y yo? ¿Yo no tenía derecho a saber que 3 adultos iban a mudarse a mi casa? Laura cruzó los brazos. Nuestra casa, entonces. Mejor todavía. En una casa de 2 personas, las decisiones grandes se toman entre 2. No podía hacer una reunión mientras mis papás estaban desesperados. Podías decirles que necesitabas hablar con tu esposo antes de traerlos con maletas. Ella me miró como si yo fuera una persona que no reconocía. ¿De verdad querías que les dijera que esperaran en la calle? Quería que no usaras una frase extrema para evitar responder algo simple. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Son mis padres. Lo sé. Y Marcos es mi hermano. También lo sé. Entonces deberías entenderlo. Entender una emergencia no significa aceptar que me borres de una decisión. Laura se sentó en la cama. Solo serán unos meses. Necesito una fecha. No podemos poner una fecha ahora. Entonces no son unos meses. Es indefinido. No empieces. Ahí estaba. No empieces. Llevábamos casados 6 años y esa frase siempre aparecía cuando yo intentaba poner una frontera que a ella le molestaba. Yo respiré hondo. Laura, voy a decirlo claro. Acepto que se queden temporalmente porque ya están aquí y no voy a hacer una escena esta noche. Pero necesitamos reglas. Gastos, privacidad, espacios, fecha aproximada de salida y Marcos buscando trabajo. Ella asintió demasiado rápido. Sí, claro. Hablamos de eso después. No después de 6 meses. Mañana no. Déjalos respirar. No los hagas sentir mal. Ya estaba pasando. Mis límites todavía no existían y ya eran una agresión. Esa primera semana intenté ser comprensivo. De verdad lo intenté. Me repetí que eran mis suegros, que una familia atraviesa momentos difíciles, que si mis padres necesitaran ayuda, quizá yo también esperaría apoyo, que Laura estaba entre la espada y la pared, que no era justo explotar desde el primer día. Así que aguanté. Acomodamos a sus padres en la habitación de invitados, que hasta entonces era mi oficina parcial. Mis documentos, mi escritorio y mis cosas terminaron apiladas en nuestra habitación. Marcos se quedó en el sofá solo unos días hasta que compráramos un
colchón inflable. Esos días se convirtieron en semanas. La primera compra grande de supermercado después de su llegada fue el doble de cara. Yo miré el recibo. Laura, esto se disparó. Ahora somos más. Lo sé, por eso hay que hablar de aportes. Mi papá está esperando un pago. Mi mamá no tiene ingresos ahora. Marcos está buscando trabajo. ¿Está buscando? Sí, esa misma tarde encontré a Marcos viendo vídeos en la sala a las 3 de la tarde. ¿Mandaste currículums? Le pregunté. Ni siquiera quitó la vista de la pantalla. Estoy viendo opciones. Eso no es mandar currículums. No voy a aceptar cualquier cosa. ¿Y mientras tanto? Me miró con una sonrisa torcida. ¿Mientras tanto? Familia, ¿no? No respondí, porque si respondía como quería, la primera gran pelea iba a empezar allí mismo. La factura de electricidad llegó más alta. La de agua también. El internet empezó a fallar porque Marcos descargaba juegos y veía vídeos todo el día. La comida desaparecía a una velocidad absurda. Yo compraba yogures para llevar al trabajo y al día siguiente ya no estaban. Preparaba algo para cenar y alguien se lo comía antes de que yo llegara. La primera vez que pregunté, mi suegra dijo: «Ay, hijo, pensé que era para todos. Algunas cosas las compro para llevar al trabajo». Bueno, pero no vamos a poner nombres a la comida como si fuéramos extraños. No éramos extraños, pero ellos sí estaban comiendo como si todo apareciera solo. Mi suegro empezó a opinar sobre la casa al tercer día. «Esta cerradura está floja». «Lo sé, voy a arreglarla el sábado». «Deberías hacerlo hoy. Un hombre no deja esas cosas». Yo venía de trabajar 10 horas. El sábado lo hago. En mi casa, esas cosas se arreglaban al momento. Miré alrededor. Casi dije: «Entonces vuelva a su casa». No lo dije. Todavía estaba tratando de ser correcto. Mi suegra comentaba sobre la comida. «Laura, deberías cocinar más casero». «Daniel come mucho de fuera, ¿no?» Laura se reía incómoda. «Es por el trabajo. Un hogar necesita comida de verdad». Yo estaba sentado allí, pagando la mitad larga de esa comida de verdad, y de pronto también estaba siendo evaluado. Marcos era peor porque no tenía el filtro de los mayores. Usaba mis tazas, mi consola, mis audífonos una vez, mi cargador siempre. Cuando le dije que no usara mis audífonos, respondió: «Tranquilo, no se van a romper por tocar orejas pobres». Laura me miró como si yo tuviera que reírme. No me reí. Esa noche le dije: «Tu hermano no puede seguir usando mis cosas sin preguntar. Es un cargador, Daniel. No hablo solo del cargador. Está pasando por un mal momento. Todos estamos pasando por un mal momento desde que llegó». Laura se enfadó. «Qué feo que digas eso. Feo es que tenga que esconder mis cosas en mi propia casa. No seas exagerado». Esa palabra empezó a aparecer mucho. Exagerado, controlador, frío, poco generoso, nunca cansado, nunca invadido, nunca ignorado. El primer mes terminó sin ninguna conversación real sobre fechas. Cada vez que lo intentaba, Laura lo aplazaba. «Ahora no, mi mamá está sensible». «Ahora no, mi papá está preocupado». «Ahora no, Marcos tuvo una entrevista que salió mal». «Ahora no, estamos todos tensos». Todos estaban tensos, pero solo uno pagaba la tensión en silencio. Yo empecé a quedarme más tiempo en el trabajo. No porque tuviera más pendientes, sino porque llegar a mi casa ya no se sentía como llegar a casa. Una noche me quedé media hora sentado en el coche antes de entrar. Miré la puerta, vi las luces encendidas, escuché risas desde dentro, y me di cuenta de que estaba esperando a tener fuerzas para entrar al lugar donde vivía. Eso me dio vergüenza. Después me dio rabia. Entré y encontré a Marcos con dos amigos en la sala. Dos tipos que yo no conocía, con cervezas sobre la mesa, usando mi televisor. Mi suegra estaba en la cocina como si fuera normal. Laura no estaba. Había salido a comprar algo con su madre antes y aún no volvía. «¿Qué es esto?», pregunté. Marcos levantó la mano. «Tranqui, bro, son amigos. Solo un rato». «¿Quién autorizó esto?». Uno de los amigos bajó la mirada. El otro fingió mirar el celular. Marcos se levantó. «¿Autorizó? ¿Qué es esto? ¿Una oficina?». «Es mi casa». Su cara cambió. «También es casa de mi hermana. Y tu hermana no está. Pero yo vivo aquí ahora». Esa frase me hizo sentir una calma peligrosa. «No, tú estás quedándote temporalmente». Marcos sonrió con desprecio. «Como quieras decirlo. Tus amigos se van ahora. No seas intenso». Di un paso hacia la mesa y señalé las botellas. «Ahora». Los amigos se levantaron sin discutir. Al menos ellos entendieron antes que Marcos que algo estaba cruzando un límite. Cuando Laura llegó, Marcos ya le había contado su versión. «¿Echaste a sus amigos?», me preguntó. «Sí, lo humillaste. Invitó desconocidos a nuestra casa sin preguntar. Eran dos amigos». «Exacto». «Dos amigos que yo no conozco, sentados en mi sala, tomando en mi mesa, mientras tú no estabas. Podías manejarlo mejor». Me reí. No porque fuera gracioso, porque ya no sabía cómo reaccionar. «¿Mejor? ¿Cómo? ¿Sirviéndoles comida?». Laura cruzó los brazos. «Mi hermano se siente como un intruso por tu actitud. Tu hermano es un invitado temporal que se comporta como dueño. No le digas así. Entonces que deje de actuar así». Esa noche dormimos de espaldas. O mejor dicho, ella durmió. Yo no. Al segundo mes, el dinero empezó a doler de verdad. No solo incomodar,
doler. La compra era más cara. Las facturas subían. Marcos no aportaba nada. Mis suegros seguían diciendo que pronto podrían ayudar. Laura empezó a usar más dinero de nuestra cuenta conjunta para cubrir cosas de ellos sin avisarme. Un día vi un cargo grande en la farmacia. ¿Qué es esto? Medicinas de mi mamá. ¿Por qué no me dijiste? Porque era urgente. Laura, no digo que no se compren. Digo que me avises. Estamos gastando mucho más de lo presupuestado. No puedo pedirte permiso para cuidar a mi madre. No es pedir permiso. Es hablar con tu esposo sobre dinero compartido. Siempre vuelves al dinero, porque alguien tiene que pagarlo. Se quedó callada. Luego dijo, nunca pensé que fueras de los hombres que cuentan cada moneda cuando se trata de familia. Esa frase me dolió más de lo que quise admitir, porque yo no estaba contando monedas para negar ayuda. Estaba contando monedas porque la ayuda se había vuelto una obligación sin fin. Mi suegra escuchó parte de esa discusión. Al día siguiente, mientras desayunábamos, soltó. En nuestra época, los hombres se sentían orgullosos de sostener una casa grande. Yo dejé la taza. Laura cerró los ojos. Patricia, por favor. Pero no la contradijo. Mi suegra siguió. No digo por nadie, solo que ahora todo es mi espacio, mi dinero, mi privacidad. Antes la familia era familia. La miré. Antes también la gente pedía permiso antes de mudarse a una casa ajena. El silencio fue inmediato. Mi suegra se llevó una mano al pecho. ¿Casa ajena? Laura me fulminó con la mirada. Daniel, ¿qué? ¿También eso no se puede decir? Mi suegro apareció desde el pasillo. Esta es casa de nuestra hija también. Y por eso Laura debió decidir conmigo, no por mí. Ernesto dio un paso hacia la mesa. Cuidado con cómo hablas de mi hija. Me levanté despacio. Cuidado con olvidar en qué casa estás. Laura se puso entre nosotros. Ya basta. Marcos salió con cara de diversión. Uy, se puso serio el dueño. Esa palabra, dueño, la dijo con burla. Pero se me quedó clavada. Dueño. Porque hasta ese momento yo había evitado pensar en la casa en términos legales. Para mí era nuestro hogar. Aunque yo había pagado la entrada con ahorros de antes del matrimonio. Aunque la hipoteca salía mayormente de mi cuenta. Aunque la escritura estaba a mi nombre porque la compré antes de casarme y Laura se mudó conmigo después. Nunca usé eso como arma. Nunca dije mi casa para imponerme sobre Laura. Pero su familia sí estaba usando casa de nuestra hija para imponerse sobre mí. Y Laura los dejaba. La privacidad desapareció poco después. Mi suegra entró una mañana a nuestra habitación sin tocar. Yo estaba cambiándome. Patricia, grité. Ella se tapó los ojos tarde. Ay, perdón, pensé que no estabas. La puerta estaba cerrada. Solo venía a buscar unas toallas. Toqué antes de entrar. Se ofendió. No fue para tanto. Laura me dijo después que su mamá estaba avergonzada y que yo pude haber sido más suave. ¿Más suave por pedir que no entren al cuarto donde duermo? No digo eso. Si lo dices, digo que todos estamos adaptándonos. Yo soy el único que parece obligado a adaptarse a todo. Luego Marcos tomó mi portátil una tarde porque solo quería revisar algo. Lo encontré abierto sobre la mesa. ¿Estás loco? Le dije. No tenía clave. Eso no significa que puedas usarlo. Relájate. No vi tus secretos. Le quité el portátil. No vuelvas a tocar mis cosas. Deberías poner clave entonces. No pidió perdón. Laura dijo que Marcos no lo hizo con mala intención. Yo le pregunté, ¿qué tendría que hacer con mala intención para que lo veas? No respondió. El tercer mes fue el peor porque ya nadie fingía que era temporal. Las maletas habían desaparecido en armarios. La suegra reorganizó parte de la cocina porque así era más práctico. El suegro movió herramientas del garaje sin preguntarme. Marcos empezó a recibir paquetes en nuestra dirección. Laura compró sábanas nuevas para que ellos estén más cómodos. Cuando le pregunté por la fecha de salida, me dijo, no puedo presionarlos ahora. ¿Cuándo sí? Daniel, no, dime, ¿qué tiene que pasar para que podamos hablar de que esto no es permanente? Mi papá está buscando opciones. ¿Cuáles? No sé los detalles. ¿Tu mamá? Está muy afectada. ¿Marcos? Marcos tuvo una entrevista. ¿Dónde? No sé. ¿Cuándo? No lo interrogues. Me quedé mirándola. Tú tampoco sabes si están haciendo algo real para irse. Se molestó. Confío en mi familia. Yo también confío en ti para que no metieras a 3 adultos en nuestra casa sin consultarme. Esa frase la golpeó, pero no lo suficiente para cambiar. Un viernes, al llegar, encontré a Ernesto revisando unos papeles sobre la mesa del comedor. Eran facturas mías. Las había dejado en una carpeta cerrada. ¿Qué está haciendo? No se alteró. Buscaba una hoja para anotar un número y vi esto. Estás pagando demasiado por internet. Sentí la sangre subirme a la cabeza. Eso no le corresponde. Solo estoy ayudando. No revise mis documentos. Tampoco tienes que ponerte agresivo. No revise mis documentos, repetí. Ernesto cerró la carpeta con una lentitud deliberada. Con razón esta casa se siente pesada. Todo es prohibición contigo. Me acerqué a la mesa. Esta casa se siente pesada porque nadie respeta límites. Laura llegó justo en ese momento y como siempre, alcanzó a escuchar solo la parte donde yo parecía duro. ¿Qué pasó ahora? Su padre respondió antes que yo. Nada, tu esposo no soporta que uno intente ayudar. Revisó mis facturas. Laura dudó. Papá, ¿por qué estabas viendo eso? Estaban sobre la mesa. En una carpeta. Ernesto hizo un gesto. Bueno, ya. Si no se puede tocar nada, no se toca. Marcos, desde la sala, murmuró. Parece museo. Yo lo escuché.
dije. Todos lo escucharon. Nadie le dijo nada. Esa noche le dije a Laura que necesitábamos hablar solos. Fuimos a caminar porque en la casa ya no había lugar donde una conversación no fuera escuchada. Esto no puede seguir, dije. Lo sé, todos estamos tensos. No, no todos estamos tensos. Yo estoy siendo desplazado de mi propia casa. No digas eso. Es lo que está pasando. Mis padres no tienen a dónde ir. Entonces busquemos soluciones reales. Pero esto no puede ser indefinido. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los eche? Quiero que pongamos una fecha. 30 días. 60 si quieres ser generosa. Pero fecha. Laura empezó a llorar. No puedo hacerles eso. ¿Y a mí si puedes hacerme esto? No es lo mismo. Claro que no, a ellos tendrías que decirles algo incómodo. A mí solo me pides que aguante. Ella se limpió las lágrimas. Si amaras a mi familia, te sacrificarías. Me quedé quieto. Esa frase fue como una puerta cerrándose. No porque fuera la primera vez que insinuaba algo así, sino porque lo dijo con total convicción. Como si amar a su familia significara renunciar a mi casa, mi dinero, mi privacidad, mi descanso y mi voz. Laura, dije despacio, yo me casé contigo. No firmé para mantener a 4 adultos sin voz ni voto. Su cara cambió. Qué asco que lo digas así. Más asco da vivirlo y tener que fingir que es amor. Volvimos a casa sin hablar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, hice la pregunta delante de todos. No porque quisiera humillarlos, porque cada conversación privada terminaba diluida. Necesito saber qué día se van. Mi suegra dejó la cuchara. Mi suegro levantó la mirada. Marcos sonrió como si esperara entretenimiento. Laura se puso pálida. Daniel, no es el momento. Llevamos 3 meses diciendo eso. Necesito una fecha. Patricia empezó a llorar casi de inmediato. Yo sabía que incomodábamos. Ernesto golpeó la mesa. Mi esposa no tiene por qué escuchar esto. Su esposa vive en mi casa desde hace 3 meses sin aportar una fecha de salida. Laura se levantó. Basta. Marcos dijo. Bro, si te molesta tanto, dilo de frente. Lo miré. Me molesta. De frente. Su sonrisa desapareció. Eres un controlador. Ernesto añadió. Eres poco hombre. Un hombre de verdad no le niega techo a la familia de su esposa. Un hombre de verdad tampoco se instala donde no fue invitado por los 2 dueños de la vida que está invadiendo. Mi suegra lloraba más fuerte. Laura me miró con una mezcla de rabia y decepción. No puedo creer que seas tan cruel. Cruel es no preguntarle a tu esposo antes de cambiarle la vida. Estaban en crisis. Y ahora yo estoy en una. Nadie respondió, porque eso no encajaba con el papel que me habían asignado. Yo no podía estar en crisis. Yo era la casa, la cuenta bancaria, el techo, el que debía entender. Esa tarde me fui sin decir a dónde. No fui a beber. No fui a gritar con un amigo. No fui a hacer una locura. Fui a mi oficina. Abrí la carpeta donde guardaba los documentos de la casa y empecé a revisar. Escritura. Mi nombre. Fecha de compra anterior al matrimonio. Pago inicial desde mi cuenta personal. Hipoteca a mi nombre. Pagos mensuales mayormente desde mi cuenta. Recibos de impuestos. Seguro. Mantenimientos. No lo revisé para sentirme poderoso. Lo revisé porque necesitaba recordar la realidad. Durante meses me habían hecho sentir como un huésped difícil en mi propio hogar. Pero los documentos decían algo distinto. No era solo una sensación. Había una historia legal y financiera que nadie estaba considerando porque a todos les convenía tratar la casa como un recurso emocional disponible. Esa noche busqué agentes inmobiliarios en la zona. Después busqué un abogado de familia y propiedad. No contraté a nadie todavía. Solo pedí información. Al día siguiente, mientras todos seguían actuando como si mi pregunta hubiera sido el crimen y no la convivencia forzada, recibí la respuesta de un agente. Podemos hacer una valoración inicial esta semana. Me quedé mirando el correo. Y por primera vez en meses sentí que tenía una salida que no dependía de que Laura, sus padres o Marcos aceptaran respetarme. Esa noche entendí que todos habían decidido sobre mi hogar menos yo. Así que abrí la carpeta de la casa, revisé mi nombre en los documentos y pedí cita con un agente inmobiliario. Si ellos creían que podían decidir quién vivía allí, yo también podía decidir qué hacer con la casa. La primera cita con el agente inmobiliario fue al día siguiente. No fui porque ya hubiera decidido vender en ese mismo instante. Fui porque necesitaba información real. Durante meses, en mi casa todo se había movido por emociones, culpas y frases dramáticas. Son mi familia. No tienen a dónde ir. No seas cruel. Si amaras, te sacrificarías. Yo necesitaba números. Necesitaba saber qué podía hacer. Necesitaba entender que parte de mi vida todavía estaba bajo mi control. El agente se llamaba Ricardo. Le expliqué lo básico sin entrar en detalles morbosos. Le dije que la casa estaba a mi nombre, que la había comprado antes de casarme, que mi esposa vivía conmigo, que actualmente había familiares suyos viviendo allí sin contrato y que yo estaba considerando vender o, al menos, valorar la propiedad. Ricardo no puso cara de sorpresa. Eso me dijo que no era el primer caso así que escuchaba. Lo primero, dijo, es que hables con un abogado para revisar tu situación matrimonial y patrimonial exacta. Yo puedo orientarte sobre mercado, valoración y proceso de venta, pero si hay conflicto familiar, necesitas hacerlo bien. Eso imaginé. ¿La casa está solo a tu nombre? Sí. ¿La hipoteca también? Sí. ¿La compraste antes de casarte? Sí. Entonces hay posibilidades claras, pero no improvises. Documenta todo. Pagos, comunicaciones, ocupación de la casa, gastos.
gastos. Y si decides vender, asegúrate de que cualquier aviso se haga correctamente. Documenta todo. Esa frase se me quedó grabada. Al salir de la cita, no fui directo a casa. Me senté en el coche y abrí una nota en el celular. Empecé una lista. Fecha de llegada de los suegros y Marcos. Gastos antes de su llegada. Gastos después. Facturas de luz. Facturas de agua. Supermercado. Farmacia. Mensajes con Laura. Veces que pedí fecha de salida. Respuesta de Laura. Incidentes. Amigos de Marcos en casa. Uso de mi portátil. Revisión de facturas por parte de Ernesto. Entrada de Patricia a nuestra habitación sin tocar. No lo hice para vengarme. Lo hice porque durante meses me habían hecho sentir que yo estaba exagerando. Que mi incomodidad era falta de amor. Que mi cansancio era egoísmo. Que mis límites eran crueldad. Verlo en una lista me ayudó a entender que no estaba loco. No era una mala semana. Era un patrón. Esa misma tarde contacté a un abogado. Me dio cita para 2 días después. Mientras tanto, empecé a descargar documentos. Estados de cuenta. Pagos de hipoteca. Escritura. Seguro. Impuestos. Facturas de servicios. Transferencias a la cuenta conjunta. Capturas de mensajes. Especialmente el mensaje donde yo le pedía a Laura hablar de una fecha de salida y ella respondía: no puedo presionarlos ahora. Si fueras más empático, entenderías. Otro donde le preguntaba cuánto tiempo planeaban quedarse y ella decía: no sé, no voy a ponerle fecha al dolor de mi familia. Otro donde, después de la discusión del desayuno, me escribió: me avergüenza que mi familia haya visto esa parte tan fría de ti. Fría, cruel, controlador, poco hombre. Todas esas palabras estaban ahí, no en mi imaginación, en mensajes. El abogado fue claro. Me explicó que, aunque la casa estuviera a mi nombre y la hubiera comprado antes del matrimonio, debía actuar con cuidado por el régimen matrimonial, posibles derechos de uso, contribuciones y procedimientos si había separación. También me dijo algo importante: usted no puede simplemente cambiar cerraduras y echar personas si han estado viviendo allí, pero sí puede iniciar procesos formales, notificar, vender si legalmente corresponde y proteger su patrimonio. Lo peor que puede hacer ahora es actuar con rabia. No quiero actuar con rabia. Bien, entonces actúe con papeles. Otra vez, papeles. Los mismos papeles que todos ignoraban cuando hablaban de amor. Le expliqué que todavía no sabía si quería separarme de Laura. El abogado asintió. Entonces de una última oportunidad por escrito. No como amenaza, como límite claro. Fecha, reglas, aportes y consecuencias. Si su esposa quiere salvar el matrimonio, tendrá que elegir construir acuerdos con usted, no imponerle a su familia. Esa noche volví a casa con una calma que nadie esperaba. La sala estaba ocupada, como siempre. Marcos viendo televisión. Ernesto sentado con cara de dueño. Patricia en la cocina con Laura. Nadie me saludó con normalidad. Desde la pregunta de la fecha de salida, yo era el villano oficial. Marcos murmuró: llegó el casero. Lo escuché. Laura también. No dijo nada. Subí a la habitación, dejé mi maletín y me quedé unos minutos mirando la carpeta que había preparado. Plan de convivencia temporal. Sonaba absurdo tener que escribir eso para mi propia casa. Pero si ellos querían tratar mi hogar como una pensión familiar, entonces al menos habría reglas. A la mañana siguiente, le pedí a Laura que habláramos a solas. ¿Otra vez?, dijo cansada. Sí, y esta vez necesito que escuches hasta el final. Nos sentamos en la mesa de la cocina antes de que sus padres se levantaran. Puse una hoja frente a ella. La miró y frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Un plan? ¿Un plan? Sí, fecha máxima de salida en 60 días. Mientras tanto, aporte mensual para gastos de comida y servicios. Marcos debe demostrar búsqueda activa de empleo. Nadie entra a nuestra habitación sin permiso. Nadie usa mis cosas sin preguntar. No se invitan personas a la casa sin acuerdo. Las decisiones de dinero se hablan entre nosotros antes de usar la cuenta conjunta. Laura me miró como si acabara de leer una demanda. ¿Ahora me vas a poner reglas por escrito? Estoy poniendo por escrito lo que debería haber sido sentido común. Esto parece un contrato, no un matrimonio. Un matrimonio habría implicado que me preguntaras antes de mudar a 3 personas. Se levantó de golpe. No voy a humillar a mis padres con una lista de condiciones. Tus padres no están siendo humillados. Están viviendo en una casa que no pagan, usando servicios que no cubren y ocupando espacios que no se les ofrecieron de forma permanente. Son mi familia, y yo soy tu esposo. Esa frase la detuvo. No por mucho. No me obligues a elegir. Laura, tú ya elegiste cuando decidiste por los dos y luego me pediste que aguantara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo quería ayudarlos. No, ayudar habría sido decirme: mis padres están en problemas, ¿cómo podemos hacerlo sin destruir nuestra vida? Lo que hiciste fue traerlos y luego convertir mis límites en ataques. No respondió. Le señalé la hoja. Esta es la última oportunidad. Si no aceptamos un plan real, voy a iniciar el proceso para vender la casa. El silencio fue total. Laura parpadeó. ¿Qué? Ya hablé con un agente y con un abogado. Si esta casa ya no puede ser un hogar para los dos, voy a dejar de sostenerla como refugio gratuito para personas que no me respetan. No puedes hacer eso. Sí puedo. Legalmente debo seguir pasos, pero puedo iniciar el proceso. Es nuestra casa. Entonces debiste tratarla como nuestra antes de llenarla sin preguntarme. Laura empezó a llorar. ¿Me estás castigando? No, estoy dejando de castigarme yo. Esa frase le
le dolió. Lo vi, pero todavía no estaba lista para entender. Tomó la hoja y salió de la cocina. La escuché hablar con su madre en voz baja. Luego la voz de Patricia subió. ¿Cómo que fecha de salida? Después Ernesto. Ese hombre está loco. Marcos. Que venda. A ver quién le compra con nosotros adentro. Yo cerré los ojos. La última frase de Marcos terminó de confirmar mi decisión. No había gratitud. No había plan. No había intención real de salir. Solo estaban midiendo cuánto podían resistir dentro de una casa que no era de ellos. Esa tarde el caos empezó. Ernesto me esperó en la sala con la hoja en la mano. ¿Qué es esto? Ya lo leyó. ¿Quién te crees para ponernos fecha? El propietario de la casa y la persona que está pagando casi todo. Patricia soltó un sollozo. Nunca pensé que quisieras vernos en la calle. No quiero verlos en la calle. Quiero que hagan un plan que no dependa de ocupar mi casa indefinidamente. Ernesto señaló la hoja. Esta también es casa de mi hija. Y por eso la conversación principal será con ella. Pero ustedes no deciden sobre mi propiedad. Marcos apareció detrás. Qué valiente. 3 meses comiendo con nosotros y ahora nos sales con abogado. Lo miré. Tú llevas 3 meses comiendo mi comida y usando mi internet sin trabajar. Su cara cambió. No sabes nada de mí. Sé que no has aportado un peso. Laura se interpuso. Basta. No voy a permitir que insultes a mi familia. Yo tampoco voy a permitir que tu familia me insulte en mi casa. Ernesto soltó una risa dura. Tu casa. Ahí salió la verdad. La verdad salió cuando ustedes empezaron a actuar como si fuera suya. Patricia lloraba. Laura temblaba de rabia. Marcos murmuraba insultos. Ernesto hablaba de abogados, de derechos, de matrimonio, de cómo yo iba a quedar como el monstruo que echó a sus suegros. Yo no respondía a todo. Esa fue una de las cosas que aprendí en esos días. No cada acusación merece defensa. A veces responder todo solo le da más espacio al caos. Subí a la habitación, cerré la puerta y mandé un correo a la gente. Ricardo, avancemos con la valoración de la casa. Al día siguiente, Laura intentó cambiar de tono. No por comprensión, por miedo. Daniel, podemos hablar. Eso intento desde hace 3 meses. No vendas la casa. Entonces dime que aceptas la fecha de salida, los aportes y las reglas. Se quedó callada. Laura, 60 días es muy poco. ¿Cuánto quieres? No sé. Esa respuesta ya no sirve. Mi papá está mal de orgullo. Mi mamá está muy sensible. Marcos no está estable. ¿Y yo? Me miró. ¿Qué? ¿Yo cómo estoy? No supo responder. Esa fue una respuesta más honesta que cualquier frase. No lo sabes, dije, porque hace meses dejaste de preguntarte cómo estoy yo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No es verdad. Dime una vez, una sola, en que hayas defendido mi privacidad, mi dinero o mi descanso frente a ellos. Abrió la boca. No salió nada. Eso pensé. El agente vino 3 días después. Lo anuncié con anticipación. No escondí nada. Mañana viene un agente inmobiliario a valorar la casa, dije durante la cena. Patricia dejó de comer. Ernesto me miró como si le hubiera escupido. Marcos soltó. ¿Estás haciendo show? Laura se puso pálida. Daniel, pensé que íbamos a hablar. Hablamos. No aceptaste ninguna fecha. No dije que no. Tampoco dijiste que sí. Ernesto se levantó. Nadie va a entrar a valorar nada. Lo miré con calma. Si va a entrar, ¿me vas a pasar por encima? No, voy a abrirle la puerta a un profesional que invité a mi casa. Marcos se rió. Esto va a estar bueno. No estuvo bueno para ellos. Ricardo llegó puntual. Yo lo recibí. Laura estaba en la sala con cara de vergüenza. Patricia se encerró en la habitación de invitados. Ernesto lo seguía con la mirada, furioso. Marcos intentó hacerse el indiferente, pero cuando vio a Ricardo tomando notas, dejó de reír. El agente fue profesional. No opinó sobre el drama. Revisó medidas, estado general, reformas, ubicación, mercado. Me habló de precios, tiempos posibles, preparación para visitas, necesidad de ordenar espacios y, si había ocupantes, coordinar salida o condiciones antes de mostrar. La casa tiene buen valor, dijo al final, pero para vender bien, necesita presentarse ordenada y sin conflictos visibles en visitas. Ernesto soltó desde el pasillo. No está en venta. Ricardo lo miró con cortesía, luego me miró a mí. Yo dije, estamos evaluando opciones. Cuando el agente se fue, Laura explotó. Me humillaste delante de un extraño. No, te mostré que hablo en serio. ¿Quieres destruir nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio empezó a romperse cuando decidiste que mi opinión era opcional. Patricia salió llorando. Laura, hija, no podemos quedarnos donde no nos quieren. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí cansancio. Patricia, llevo meses diciendo que esto necesitaba una fecha. No convierta en sorpresa lo que ustedes ignoraron. Ernesto apuntó con el dedo. Tú no eres un hombre. Eres un egoísta con escritura. Y usted es un invitado que confundió techo con derecho. Marcos se levantó. Yo no me voy hasta que mi hermana diga. Ahí miré a Laura. No a Marcos. A Laura. ¿Lo ves? Ella no respondió. ¿Ves lo que permitiste? Su cara cambió. Porque esa frase de Marcos fue más clara que cualquier argumento mío. No estaban pidiendo ayuda. Estaban reclamando permanencia. Esa noche Laura lloró en la habitación. Yo no sabía que llegaría a esto. Era que yo era la opción más cómoda. La presión empezó a volverse contra Laura. Sus padres le decían que no podía permitir que yo vendiera. Marcos le decía que yo la estaba manipulando. Su madre lloraba cada noche. Su padre hablaba de abogados, aunque nunca consultaba a
ninguno. Y Laura empezó a ver algo que yo llevaba meses viendo. Su familia no tenía un plan. Solo tenía exigencias. Una noche escuché a Ernesto decirle: tú eres su esposa. Dile que no se vende y punto. Laura respondió con voz baja: papá, la casa está a su nombre. Pero tú vives aquí. Eso no significa que pueda obligarlo. Entonces, ¿vas a dejarnos en la calle? No digas eso. Es lo que está haciendo él. No, nosotros tampoco hemos buscado de verdad. Hubo silencio. Me quedé quieto en el pasillo. Era la primera vez que Laura decía algo parecido a la verdad frente a ellos. Patricia empezó a llorar. Marcos dijo: qué bonito, ahora tú también contra nosotros. Laura no respondió, pero algo cambió después de esa noche. No lo suficiente para salvar todo, pero sí para que ella empezara a quebrarse bajo el peso real de lo que había permitido. 2 días después, Laura me dijo: Marcos rechazó 2 trabajos. Yo la miré. ¿Te lo dijo ahora? Lo supe hace semanas. Sentí rabia. ¿Y no me dijiste? Me pidió que no lo presionara. Pero a mí sí podías presionarme para mantenerlo. Bajó la cabeza. Lo sé. ¿Qué más? Laura dudó. Mis papás tenían opción de quedarse con mi tía Rosa un tiempo. No era ideal, pero podían. Me reí sin humor. ¿Y por qué no fueron? Porque mi mamá no quería sentirse arrimada. Miré alrededor. Entonces prefirió sentirse dueña aquí. Laura lloró. Lo siento. No respondí de inmediato. Había esperado esas palabras durante meses. Pero llegaron después de la gente, después del abogado, después de la valoración, después de que entendió que yo podía vender. ¿Lo sientes porque me hiciste daño o porque ahora hay consecuencias? Ella no contestó rápido. Esa demora fue honesta. Al principio, por las consecuencias, admitió. Ahora, también por lo que te hice. Me dolió escucharla, porque una parte de mí todavía la amaba. Pero amar a alguien no borra lo que esa persona permite. La casa se puso oficialmente en preparación de venta 2 semanas después. No firmé la venta definitiva de inmediato, pero inicié el proceso. Eso bastó. Los suegros dejaron de actuar como si nada. Patricia empezó a empacar algunas cosas entre lágrimas. Ernesto se negó al principio, luego hizo llamadas furiosas. Marcos desaparecía durante horas y volvía con cara de víctima. Finalmente, tuvieron que hacer lo que debieron hacer desde el principio, buscar opciones reales. Patricia y Ernesto se mudaron temporalmente con la tía Rosa, la misma opción que supuestamente no era ideal. Marcos aceptó un trabajo de almacén que antes había rechazado porque pagaba poco. Al parecer, cuando el sofá gratis desaparece, el salario bajo se vuelve más interesante. La salida no fue elegante. Ernesto no se despidió. Patricia lloró y dijo: espero que algún día entiendas lo que es necesitar ayuda. Le respondí: espero que algún día entienda que ayuda no es lo mismo que invasión. Marcos, mientras cargaba una mochila, murmuró: disfruta tu casa vacía. Yo lo miré. Eso planeo. Laura se quedó, por un tiempo, pero la casa ya no era la misma. No porque sus padres no estuvieran, sino porque el silencio que dejaron mostraba todo lo que se había roto entre nosotros. Empezamos terapia. Yo acepté con una condición. La venta seguía en evaluación y la terapia no sería una excusa para retrasar decisiones. Laura aceptó. En la primera sesión, ella dijo: yo sentí que tenía que elegir entre mi esposo y mi familia. La terapeuta preguntó: ¿y qué eligió? Laura lloró: a mi familia. Luego me miró, y pensé que Daniel iba a aguantar porque siempre ha sido estable. La terapeuta no suavizó la frase. Entonces construyó su decisión sobre la estabilidad de él, sin pedir consentimiento. Laura bajó la cabeza. Sí, esa fue la primera vez que lo dijo sin defenderse. Pero incluso con terapia, había algo que yo no podía recuperar fácilmente: la sensación de hogar. Durante meses, esa casa había sido el lugar donde mi voz no importó. Cada pared me recordaba una discusión, una invasión, una noche sentado en el coche, una frase de Laura diciendo que si la amaba debía sacrificarme. Ricardo me llamó con una oferta preliminar de un comprador interesado, incluso antes de publicar formalmente, porque conocía a alguien buscando en la zona. La oferta era buena, no perfecta, pero buena. Se la conté a Laura. Se quedó callada. ¿Vas a aceptarla? Estoy considerándolo. Mis padres ya se fueron. Sí, estamos en terapia. Sí, entonces, ¿por qué vender? La miré con tristeza. Porque que ellos se hayan ido no borra que tú me dejaste solo dentro de mi propia casa. Lloró. No sé cómo arreglar eso. Yo tampoco. Ese fue el momento en que entendí que vender la casa no era solo una respuesta a sus padres. Era una forma de dejar de vivir dentro de la escena del daño. Acepté la oferta semanas después. Legalmente, con abogado. Ordenadamente. Laura pudo reclamar lo que correspondía según nuestra situación y los aportes hechos durante el matrimonio. No intenté quitarle nada. Tampoco le regalé mi paz para parecer generoso. La venta se cerró con tensión, pero sin guerra abierta. Durante ese proceso, Laura decidió irse a vivir sola por un tiempo. No con sus padres. Sola, dijo que necesitaba aprender a tomar decisiones sin convertir la culpa familiar en órdenes. Yo no sabía si nuestro matrimonio sobreviviría. Y no voy a fingir que la historia terminó con un abrazo perfecto o con un divorcio explosivo. Terminó con algo más real: distancia, documentos, terapia, límites y una casa vendida. Compré un apartamento más pequeño meses después. Solo a mi nombre, sin habitación de invitados. Eso lo hice a propósito. Cuando mi madre lo visitó, me preguntó por qué no había buscado algo con más espacio. Le dije: porque aprendí que el espacio vacío invita a gente
gente que cree tener derecho a llenarlo. Ella no preguntó más. Laura y yo seguimos separados durante un tiempo. Nos veíamos en terapia, hablábamos con cuidado. Ella pidió perdón varias veces, algunas mejores que otras. La primera vez todavía sonaba como perdón, pero estaba desesperada. Después, con meses de trabajo, empezó a decir perdón por decidir por ti, perdón por permitir que te faltaran al respeto, perdón por usar tu paciencia como recurso. Esa sí era una disculpa más cercana a la verdad. No sé todavía si eso reconstruirá algo, pero sé que, si lo hace, no será en una casa donde su familia pueda entrar con maletas y una explicación. Será con acuerdos, con límites, con consecuencias. En cuanto a Marcos, duró poco en el trabajo de almacén, pero consiguió otro después. Patricia y Ernesto terminaron alquilando un lugar pequeño con ayuda de otros familiares que, curiosamente, cuando ya no pudieron opinar sobre mi casa, encontraron formas de aportar. Eso me confirmó lo que yo ya sospechaba. La familia política no estaba abandonada. Estaba cómoda. Y yo era la comodidad. La última conversación fuerte con Ernesto ocurrió meses después, en una reunión familiar a la que fui solo para cerrar unos temas con Laura. Él me dijo, vendiste la casa para demostrar poder. Lo miré sin enojo. No, la vendí porque todos actuaron como si mi poder de decisión no existiera. Pudiste haber sido más humano. Pude haber sido más tonto. Pero ya se me estaba pasando. Patricia bajó la mirada. Marcos no dijo nada. Laura tampoco. Y esa vez, su silencio no fue abandono. Fue reconocimiento. Porque todos sabían que yo había dicho la verdad. No vendí la casa por una discusión. No la vendí porque odiara a sus padres. No la vendí porque no entendiera una emergencia. La vendí porque dejó de ser hogar cuando mi voz dejó de importar. La vendí porque cada vez que pedí respeto me ofrecieron culpa. La vendí porque entendí que una casa no es paz si todos menos tú deciden lo que ocurre dentro. Y, sobre todo, la vendí porque nadie tiene derecho a convertir tu estabilidad en alojamiento gratuito para sus decisiones. A veces perder una casa duele menos que seguir perdiéndote a ti mismo dentro de ella. Todos creyeron que mi casa era el refugio gratuito de sus decisiones. Cuando vieron el cartel de venta, entendieron demasiado tarde que también era mía.